Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Altamirano Zambrano. El grupo al que pertenezco es 9429, la asignatura 402, propedéutica en el campo de las necesidades educativas especiales. Y esta tarde vamos a entrevistar a la psicóloga de USAER 198, la maestra Dulce. Buenas tardes, mi nombre es Dulce Aurora Real Navarro, soy psicóloga de la USAER 198 con sede en San Juan Teotihuacán. Y bueno, pues esta tarde vamos a platicar. Antes de comenzar, me gustaría mencionarle que toda la información recabada es confidencial, con fines educativos, y solo el tutor responsable del módulo y yo tenemos acceso a esta. Nada de lo que aquí comentemos será publicado en ningún medio impreso o electrónico sin su consentimiento. Para comenzar, ¿nos podría dar sus datos generales, nombre, edad, formación profesional, antigüedad en la institución, puesto? Ok, pues como te dije, mi nombre es Dulce Aurora Real Navarro, soy licenciada en Psicología por la UAM Xochimilco, también tengo una maestría en Educación, y bueno, pues aquí mi puesto es psicóloga de la USAER 198, en Educación Especial, turno vespertino. ¿Y cuál es la antigüedad? ¿Cuánto lleva trabajando en USAER? Este es mi tercer ciclo escolar, entonces es mi tercer año. Bueno, sus datos como psicólogo. ¿Cuántos psicólogos trabajan en USAER? Una servidora nada más. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, pues mi función, desde inicio de ciclo escolar iniciamos con el proceso de evaluación diagnóstica, en donde los maestros, a través de una hoja de derivación, pues ellos nos van indicando el tipo de barrera que presenta el alumno, condición o discapacidad. A partir de eso yo defino qué instrumentos voy a utilizar para su evaluación, entrego los reportes de evaluación a los maestros, obviamente de mi área psicológica, y bueno, posteriormente hago mi plan de intervención. Obviamente seleccionamos a qué alumnos iban a estar en el padrón, qué alumnos van a estar en seguimiento y qué alumnos realmente no los requieren. Obviamente tenemos que darle una retroalimentación a los maestros. ¿Va a estar en el padrón? Sí, ¿por qué? ¿Va a estar en seguimiento? Sí, ¿por qué? ¿No requiere el servicio? ¿Por qué? ¿No? También hay una retroalimentación. Se generan los planes de intervención en donde yo digo, bueno, ¿qué es lo que me va a tocar hacer a mí como psicóloga? Pero obviamente no trabajo yo sola, ¿no? En conjunto con la trabajadora social, la maestra de lenguaje y comunicación. Y bueno, no es el caso de esta escuela, pero sí con otras dos escuelas, que es Santiago Tolman y la de Temascalapa. Contamos con maestros de aprendizaje. Entonces, entre todos, elaboramos dichos planes de intervención, propuestas curriculares adaptadas y propuestas específicas que son para alumnos que presentan alguna discapacidad intelectual. Después de ello, después de que se hace ese trabajo y se entregan los informes iniciales, que los entregamos en conjunto, empezamos a trabajar con ellos en intervención grupal o en intervención específica. Obviamente también se da apoyo a padres de familia en los casos que son necesarios, se entregan estrategias a docentes, a directivos, a padres de familia, sobre todo cuando los docentes son quienes solicitan ese tipo de apoyo para con los padres de familia, o cuando nosotros, por ejemplo, yo cuando ubico alguna necesidad específica de alguno de mis alumnos, pues le hago llegar a un citatorio a través de los docentes de grupo, platico con los papás. O sea, el punto aquí es que todos trabajemos en conjunto para que el alumno, pues, obviamente pueda superar aquellas barreras que presentan una situación complicada para su aprendizaje, para su convivencia, para su inclusión en sí. Ok. ¿Qué problemas se enfrenta para desarrollar sus funciones? Yo creo que algunas barreras de las que más se presentan son barreras de tipo actitudinal. A veces hasta con los maestros, que son nuestros compañeros, el hecho de que no lleven a cabo las propuestas curriculares adaptadas, el hecho que a veces les preguntemos cómo vamos, ¿no? O sea, en la parte del seguimiento les preguntamos, nos acercamos, y el hecho que ellos
las tengan guardadas, que no las saquen, no las utilicen, bueno, pues es una barrera enorme. Otra barrera, bueno, pues finalmente como psicóloga de educación especial, pues me hace falta como que un área donde tenga muchos materiales para trabajar con los niños, como que ese tipo de cosas. El hecho de hacer intervención grupal, bueno, pues sí genera la inclusión, pero obviamente ellos también requieren de manera muy específica ciertos apoyos, sobre todo aquellos alumnos que presentan situaciones complicadas de conducta. Así con los papás no hay dificultades cuando se les... En algunos casos, mira, siempre nos centramos más como que con los alumnos, pero obviamente la falta de participación de los padres de familia pues impacta mucho, porque a veces, por ejemplo, se tiene pensado un plan de intervención en donde obviamente se van a trabajar, por ejemplo, hábitos de trabajo desde casa, o reforzar, no sé, a lo mejor los valores, a lo mejor, o sea, que en la casa vaya cambiando ese contexto, la manera en cómo se relacionan los integrantes de la familia, o sea, todo ese tipo de cosas que van a impactar también en la conducta de los alumnos en la escuela. Y el hecho de que los papás no participen, pues obviamente es una barrera enorme. Pero bueno, yo creo que en general los papás sí participan. De manera general sí, son como que contados los que yo diría, no conozco a la mamá de cierto niño, me gustaría que platicáramos sobre esto, como que son contadas. Realmente yo creo que los maestros en ese aspecto se hacen una buena labor, ¿no? Como que dicen, vaya con la psicóloga, quiero hablar con usted, va a estar bien, es para ayudar a su hijo, ¿no? Como que ellos sí han hecho una labor buena en ese aspecto. Ok, ¿con qué otros profesionales se relacionan? Bueno, pues además de una servidora que soy la psicóloga de la unidad, pues con la maestra de lenguaje, con la trabajadora social, con la directora de USAER, con los maestros de apoyo, y de manera externa pues siempre nos apoyamos de neurólogos, psiquiatras, a lo mejor otros psicólogos que puedan dar atención de manera externa, de tipo terapéutico o de acompañamiento terapéutico a nuestros alumnos, pero por fuera, de manera externa. Usualmente, por ejemplo, cuando hacemos canalizaciones, los enviamos al Hospital Pediátrico de Legaria, a Tepexpan, ahí hacen las valoraciones, sobre todo en Legaria, hemos tenido una buena respuesta, ¿no?, por parte del hospital. Yo hago la canalización después de mi valoración y digo, este alumno presenta posible discapacidad intelectual, se aplicó tal instrumento, o sea, explico como que todo, y pido que le hagan su electroencefalograma, su tomografía o su resonancia magnética, o los tres en algunos casos, y ellos me regresan a mí en un sobre cerrado y todo, que le aplicaron, la interpretación de sus resultados, y a partir de eso, bueno, entonces ya puedo decir, ok, o sea, no aprende porque realmente tiene una discapacidad intelectual, o no aprende porque tiene un trastorno, o no aprende porque tiene un déficit, o no aprende porque tiene una, no me acuerdo ahorita, bueno, pero ciertas situaciones de tipo neurológico, pues eso cambia obviamente la manera en cómo vamos a intervenir. Muy bien. ¿Qué modelo teórico maneja? Pues mira, esa parte, yo amo el psicoanálisis. Realmente aquí, bueno, en la parte de aprendizaje, en la parte educativa, pues obviamente como que retomas de todo, ¿no? O sea, aquí eres un poquito de todo. Un poco retomas como de aprendizaje de ciertos autores, un poco, no me gusta el conductismo, no me gusta. Sin embargo, yo te voy a decir algo, Gaby. Con la experiencia te vas a dar cuenta de que tienes que hacer a un niño que sea funcional. O sea, se tiene que adecuar a ciertas cosas, a que hay reglas, a que hay normas. Y hay veces que si eso te funciona, pues ni modo, lo tienes que tomar. Y a lo mejor las estrategias y las recomendaciones en muchas ocasiones van orilladas o encaminadas hacia ello, ¿no? O sea, que ellos cumplan un fin. Pues te digo, aquí es un poquito de todo. Con los papás sí es como que mucho más rico, o sea, como que con ellos sí puedes escarbarle como en el psicoanálisis un poco, y aunque no es un trabajo terapéutico, sí de repente las retroalimentaciones que yo les doy los sensibilizan de tal manera
que sí generan algunos cambios y que sí se nota el trabajo con sus hijos y toda esta parte, pero como que es tomar un poquito de todo. O sea, aquí es de clínica, o sea, psicoanálisis, conductismo, a un poco de la Gestalt también, o sea, como que hay momentos en los que dices, yo creo que esto me va a funcionar. Y es bueno, o sea, es bueno retomar de todo. ¿Qué instrumentos o herramientas emplean? Bueno, pues como ya te pude dar previo a esto, pues utilizo todos los instrumentos de evaluación de aprendizaje, sobre todo WISC 4, WISC RM, el WITSI para niños pequeños, el Bender, el test de Bender, figura humana, y entre otros instrumentos que utilizo para llegar a una conclusión y decir, bueno, este niño requiere estos apoyos, etc. La entrevista psicológica, pues obviamente sí, en todos los casos, porque obviamente tengo que ubicar la parte contextual, o sea, el discurso del niño es importante. Ok, sobre las funciones de un psicólogo en educación especial. ¿En qué escenario ha laborado como psicólogo en educación especial? Bueno, pues obviamente aquí en USAER, en educación especial como tal, solamente he trabajado en USAER, este es mi tercer año, como te lo acabo de comentar. Sin embargo, bueno, pues en la parte educativa sí, porque fui docente de grupo 7 años aproximadamente, 8 con porque también trabajo como docente en la mañana, en primaria, en preescolar y en medio superior. Entonces, bueno, pues como que tengo de las dos partes. Y yo a veces le digo a los maestros, de verdad, o sea, haga esto. Y me dicen, maestra, es que usted nunca ha estado con un grupo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, en esa parte sí, yo me siento valiente y les digo, o sea, si le digo, es porque realmente yo lo he hecho y sé que le va a funcionar, hágalo. Si no le funciona, bueno, pues cambiamos de estrategia, ¿no? Pero claro que es muy rico haber trabajado en grupo o trabajar en grupo y a la par trabajar en educación especial, porque a veces a los maestros se les dificulta aceptar las estrategias o se les dificulta, pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor aceptar que un externo les brinde un apoyo, ¿no? Esa parte se les dificulta porque casi siempre es así como que, si yo nunca he trabajado en grupo, ¿no? ¿Cómo vas a ver? No, pero realmente pues sí sabemos de lo que estamos hablando porque hemos trabajado, hemos metido las manos en la parte difícil, que la docencia es una parte es muy bonita, pero realmente le tienes que dedicar mucho tiempo, mucha parte de tu vida, porque no solo son las 4 horas y media o 5 horas que estás con ellos, ¿no? Sino que realmente en la planeación, que si vas a hacer adecuaciones curriculares para alumnos de tu mismo grupo, o sea, toda esa parte realmente implica un gran trabajo. ¿Qué funciones como psicólogo en educación especial tiene actualmente en esta institución? ¿Qué funciones? Pues todas las que ya te acabo de decir. De evaluador, de dar seguimiento, de la parte del diagnóstico, y todo lo que es intervención grupal, intervención específica, y no solo intervención con los alumnos, con los padres de familia, estrategias a docentes, o sea, un trabajo de asesoría, de tutoría con docentes, con directivos. En muchas ocasiones en los consejos técnicos escolares, por ejemplo, nos han pedido que brindemos asesorías muy específicas para problemas de aprendizaje, para problemas de lenguaje, para dificultades en la cuestión de conducta. O sea, aquí somos todos, ¿no? Hasta gestores a veces, asesores, tutores, evaluadores, o sea, aquí somos todos. Ok, ¿en qué tipo de necesidades educativas especiales interviene actualmente? Actualmente, de las que están en el padrón, en todas, sobre todo con los alumnos que presentan algún tipo de discapacidad, es decir, discapacidad intelectual, discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, en esas 4. Y trastornos tenemos TDA, TDA mixto, TDAH, Asperger, autismo, problemas de aprendizaje en general, o sea, dislexia, problemas de aprendizaje tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, que es una discapacidad intelectual,
Obviamente problemas de conducta, que son los que más, más recurrentes para mi área, ¿no? Que a veces los maestros se les dificulta mucho diferenciar cuándo es un problema de conducta y cuándo es un problema que yo tengo como docente en control de grupo, o cuándo es un problema emocional. O sea, a veces se piensa que un problema de conducta es, yo le digo a mi alumno que haga esto y me dice que no lo va a hacer, ¿no? Y los maestros así, ¿no? Con esa postura de que, y no lo hace. O sea, maestro, ¿de qué se trata? ¿No? Y entonces a eso le llaman un problema de conducta, ¿no? Y a veces pues nada más son generar un poco de empatía con ellos. O sea, no son problemas de conducta a veces, pero tenemos que lidiar con ello. Y a veces lo platicamos con los maestros. Hay algunos que lo toman muy bien, ¿no? Y que dicen, sí, tiene razón, maestra, etc. Pero hay otros que, bueno, son un poco más pues renuentes a esa parte. Pero sobre todo en los problemas de conducta son en donde más llamados tengo. Ok. Sí. ¿Cuál es el proceso de evaluación que sigue? ¿Cómo? Como lo que veíamos, que el llamado del maestro o del papá, y recibe al papá, le explica y después ya entrevista al niño. O sea, el proceso. Pues primero es así. Se nos hace referencia a partir de lo que el docente observa en su clase, ¿no? En su aula. Eso es por una parte. O sea, el docente lo solicita por lo que él ubica dentro del aula. Otra manera puede ser a través hasta de los directivos. Maestro, me han notado esto y esto. Y otra por parte de los mismos padres de familia que se acercan y ellos piden el apoyo, ¿no? Usted es la psicóloga de niño, es que mi niño presenta esto. Entonces, pueden ser por esas tres partes. Ya que tenemos al niño, pues obviamente los papás firman una autorización para que se haga una valoración psicológica. Bueno, si es de mi área, ¿no? Por ejemplo, si ellos firman, hacen una solicitud de que quieren que se evalúe al niño, con pruebas psicológicas, psicométricas, y entonces hago yo la valoración, ya que el papá firmó y todo, hago la valoración. Ya que hago la valoración, bueno, tengo que entregar este reporte, los informes de área, a cada docente. Ya que tenemos nuestros informes de área de manera particular, nos juntamos todas las áreas y hacemos algo que se llama informe psicopedagógico. En el informe psicopedagógico va el área de aprendizaje, el área de trabajo social, el área de lenguaje y el área de psicología. Hacemos como que de manera integral todo lo que encontramos. Y entonces determinamos cuáles son las conclusiones y cuáles van a ser las recomendaciones y el plan de intervención para ese alumno. Porque también con la mamá, por ejemplo, el otro día veía que le iba a llenar una encuesta o llenar una encuesta de trabajo social, una entrevista. Mientras usted estaba con el niño, la mamá iba a llenar. Así es. Sí, por eso digo, o sea, cada quien de manera particular hace su evaluación. O sea, yo evalúo la parte psicológica, pero la trabajadora social hace una entrevista al padre de familia con la finalidad de recopilar datos de todo su contexto familiar y de la historia psicoevolutiva del alumno, desde que estaba en la pancita de su mamá hasta el nacimiento, que pasó después, o sea, toda su historia. Eso nos sirve para determinar obviamente si fue a lo mejor causa de antes del embarazo, durante el embarazo o después del embarazo, ¿no? O sea, como que podemos determinar, ok, presenta esta situación porque probablemente la mamá como presentó esto durante el embarazo, ¿no? Entonces, como que eso ya nos abre un panorama más general. Si es el caso, por ejemplo, de aquellos niños que presentan problemas de lenguaje, la maestra de lenguaje hace lo propio, ¿no? También hace su valoración, hace su reporte por área, y el maestro de aprendizaje a su vez, ¿no? Hace lo mismo, ¿no? Evalúa toda la parte que es lectura, escritura, matemáticas, que es ahorita parte de las 4 prioridades en la mejora de los aprendizajes en los consejos técnicos. Entonces evalúa todo lo que es, digamos, como español y matemáticas, y entonces ya tenemos todas las áreas, ¿no? O sea, el área de aprendizaje, lenguaje, el área familiar con trabajo social, y yo que evalúo toda la parte cognitiva y emocional. Entonces, ya con eso, bueno, pues ya tenemos un informe psicopedagógico completo, y a partir de eso, bueno, pues ya
generamos el plan de intervención o la propuesta curricular adaptada o la propuesta específica y empezamos a trabajar con ellos en intervención grupal, en intervención específica a través de asesorías con docentes, de asesorías tutoriales con padres de familia, de tutorías con los mismos alumnos. Maestra, por ejemplo, aquí en esta escuela que estamos, tienen una matrícula como de 2000 niños, creo, ¿no? No. ¿Cuántos niños tienen? De hecho, en el turno vespertino, si no me equivoco, son como 400. Ah, ok, me estaba confundiendo con Héctor Pérez. Pero en la Héctor Pérez hay 1600 alumnos. Son muchísimos. Pero entonces en la tarde son como 400. ¿Y cuántos niños atiende usted en USAER? En USAER aproximadamente, en padrón, como te decía, tenemos como que las dos vertientes, ¿no? O sea, tenemos en padrón aquellos alumnos que realmente decimos, sí presenta una discapacidad o está presentando este trastorno, bueno, alguna condición o un problema de aprendizaje muy fuerte, un problema de lenguaje muy fuerte y requiere estar en el padrón de USAER, ¿no? Como prioridad. Pero tenemos otra matrícula que a lo mejor eso es lo que a veces no se nota en los números del INEGI o en todos sus números, ¿no? Que tenemos a lo mejor a veces 30, 40 en seguimiento en una sola escuela y en padrón tenemos a 20, ¿no? Por ejemplo. O sea, en una sola escuela podemos tener 60 alumnos, aunque nuestro padrón diga 15 o diga 20, ¿no? Porque son, digamos, los casos más graves, que requieren más apoyo, que requieren más ayuda. Pero entonces, ¿aquí tiene como 60? Pues es de las escuelas más pequeñas, digamos. Esta y Tolman, yo creo que son en las que menos tenemos, pero en seguimiento, en padrón tenemos 14 alumnos. Aquí. Pero en seguimiento tenemos como 25. O sea que... ¿Y cada año va en aumento la necesidad? Hay algunos alumnos que salen del padrón, ¿no? Porque decimos, bueno, si ya realmente superó sus barreras para el aprendizaje, se está adaptando bastante bien, lo está logrando en este año, y salen del padrón. Pero hay alumnos que siempre siguen porque a lo mejor tienen una discapacidad intelectual que les ha impedido a lo mejor hasta lograr la lectura y la escritura, ¿no? Entonces son los que siguen en padrón, trabajamos con ellos, obviamente se notan los cambios, pero realmente para un niño con discapacidad o un niño que tiene un problema de aprendizaje más grande, un avance pequeño para nosotros es lo más significativo del mundo, ¿no? Hay veces que pasan el siguiente ciclo y los maestros que los tienen ahora dicen, es que ¿qué se ha hecho con este niño? ¿No? Todavía no sabe leer, no sabe escribir. Pero a lo mejor no notan la contraparte, ¿no? O sea, a lo mejor decimos, y nosotros decimos, maestro, es que está súper bien, de verdad, mire, ahorita ha avanzado en esto, en esto, en esto y en esto. ¿En serio? Sí, maestro, de verdad, o sea, mire, se ha trabajado esto y esto y esto, su mamá participa, o sea, como que ya empezamos a decirle, o sea, hemos tenido avances significativos, aunque no se note aparentemente, porque no, obviamente, hay niños que no logran, como los demás, esta parte. Nunca va a ser el mismo nivel de evolución. Sí, o sea, como los niños regulares, ¿no? O que están dentro del estándar. Pero obviamente tienen sus avances y son muy significativos. Y para los maestros que los conocen desde antes, ¿no? Y los vuelven a tener con ellos, dicen, no, o tal vez sigue teniendo problema de lenguaje o de lectura, pero ya socializa mejor o algo así. Claro. Creo que la busca. Ok, entonces continuando, durante su trayectoria laboral, ¿ha intervenido en otro tipo de necesidades educativas especiales? Pues yo creo que hasta el momento... es que desde el principio ha intervenido en todas, entonces. Ok, era por si no había intervenido en todas. Muy bien. ¿Qué problemas se enfrenta un psicólogo de este campo para desarrollar sus funciones? Pues realmente, como problemas, no. No, o sea, si tú me preguntas, yo creo que las barreras que te mencioné al principio, yo creo que serían las únicas. De ahí en fuera, a lo mejor sería más rico, a lo mejor, que un solo psicólogo estuviera en una sola escuela. De plano. O sea, sí, definitivo. Yo lo he pensado una y otra y otra y otra vez, y por lo mismo que tenemos tantos niños, pues obviamente a veces me toca ver a mis niños, no sé, a lo mejor una vez al mes,
2 veces al mes, ¿no? Por ejemplo, porque voy a una escuela por cada día de la semana. Y si hay una suspensión, si hay consejo técnico, por ejemplo, aquí en esta escuela me toca venir los días viernes, ¿hay un consejo técnico? No, pues ya va. Es el consejo técnico de USAED, me tocó en viernes, el mes pasado también. De los 4 viernes que hubo en el mes, no vine 2, ¿no? Porque el consejo técnico, bueno, no es que no haya venido, sino que por estar participando en el consejo de USAED y luego en el consejo de la escuela. Yo creo que a lo mejor la falta de tiempo es lo que más detiene a lo mejor un poco el trabajo. Pero créeme que no es algo que impacte tanto. O sea, sí sería más rico y el trabajo sería mucho mejor, pero realmente el trabajo es bueno. Yo creo que porque ama su trabajo y ve la forma de resolver. Sí, ¿qué crees? Que a mí me gusta estar aquí. O sea, si a mí me preguntan, si hay algo que yo le doy gracias a la vida es tener mi trabajo. Eso es muy bueno. Mi trabajo, claro. ¿Y con qué otros profesionales se relaciona? El psicólogo de USAID, pero ya lo mencionábamos al principio. Entonces, pues para cerrar, no sé si quiere agregar alguna otra cosa, algún otro comentario. Pues no, ¿no? En lo que te pueda ayudar, en lo que se requiera, una práctica, lo que tú quieras y gustes, bueno, pues estamos para servirte. Muchas gracias, maestra. Yo creo que sí regresaré. Bueno, pues eso es todo por el momento. Muchas gracias y hasta luego.